Todos hemos conocido a personas así. Esa persona que habla como experta, discute como una autoridad y entra a cada lugar como si poseyera la verdad absoluta. Pero basta con darles 5 minutos y queda claro, no tienen ni idea de lo que están diciendo. No solo se equivocan, ni siquiera saben lo que no saben. Y lo más aterrador, que creen tener la razón, total y absolutamente convencidos. Entonces, ¿cómo puede alguien estar tan seguro y al mismo tiempo tan equivocado? ¿Qué hay detrás de tanta confianza cuando claramente no tienen ni idea? ¿Por qué las personas menos informadas suelen sonar tan seguras? Para responder eso, tenemos que retroceder más de 20 años a un estudio que sacudió los cimientos de cómo entendemos el pensamiento humano. En 1999, dos psicólogos sociales, David Dunning y Justin Kruger, publicaron una investigación que reveló algo inquietante. Hay una falla mental integrada en el cerebro humano. Un punto ciego cognitivo que hace que las personas sobreestimen sus propias habilidades, precisamente porque no saben lo suficiente como para darse cuenta de lo poco que realmente saben. A esta distorsión se le conocería como el efecto Dunning-Kruger. Y aquí está la paradoja: los que menos saben suelen creer que saben más. Y quienes realmente dominan un tema son los más propensos a dudar de sí mismos. Como dijo David Dunning, célebremente, la primera regla del Club Dunning-Kruger es que no sabes que estás en el Club Dunning-Kruger. Hoy vamos a profundizar en esta trampa psicológica. Vamos a desglosar cómo funciona, dónde aparece, por qué podrías estar siendo afectado sin saberlo, y cómo salir de ella. Porque reconocer este sesgo en los demás es fácil. Verlo en uno mismo, ese es el verdadero reto. Pero para entender cómo se descubrió este efecto, tenemos que comenzar con un hombre que robó un banco usando jugo de limón. Sí, jugo de limón. En 1995, un hombre llamado MacArthur Wheeler entró a 2 bancos en Pittsburgh. A plena luz del día, los robó sin usar máscara y salió tranquilamente. Cuando la policía lo arrestó esa misma noche, él estaba desconcertado. No estaba enojado, estaba confundido. Pero me puse el jugo, dijo. Se había frotado jugo de limón en la cara, creyendo sinceramente que eso lo haría invisible para las cámaras de seguridad. ¿La razón? Había escuchado que el jugo de limón podía usarse como tinta invisible. Su lógica: si oculta palabras en papel, seguramente puede ocultar rostros en la vida real. Obviamente, estaba equivocado. Pero lo que fascinó al psicólogo David Dunning no fue el robo, fue la absoluta confianza con la que actuó. ¿Cómo puede alguien estar tan equivocado y aún así tan seguro? Esa pregunta llevó a Dunning a colaborar con el estudiante de posgrado Justin Kruger. Juntos diseñaron un experimento para descubrir qué tan común era este punto ciego mental. En una serie de estudios, se evaluó a los participantes en habilidades como gramática, razonamiento lógico e incluso sentido del humor. Después, cada persona debía estimar qué tan bien lo había hecho en comparación con los demás. Los resultados fueron impactantes. Las personas que obtuvieron los peores resultados, el 25% inferior, no solo se sobrevaloraron. Creían que habían superado a la mayoría de sus compañeros. En realidad, estaban muy lejos de eso. Y los que obtuvieron los mejores resultados, a menudo se subestimaban, asumiendo que los demás habían tenido un desempeño igual o incluso mejor. Como señaló Dunning, el verdadero peligro de la incompetencia es que se oculta a sí misma. Cuanto menos sabes, más difícil es darte cuenta de lo poco que sabes. ¿Por qué? Porque las mismas habilidades necesarias para hacer algo bien son las que necesitas para darte cuenta de si lo estás haciendo mal. Esto crea una trampa cruel. No solo las personas tienen dificultades para desempeñarse, también les falta la conciencia para darse cuenta de que están teniendo dificultades. En el corazón del efecto Dunning-Kruger hay una falla en nuestra metacognición, nuestra capacidad para reflexionar sobre nuestro propio pensamiento y juicio. Cuando ese sistema falla, genera una especie de ilusión mental, una donde la incompetencia se disfraza de confianza. Y una vez que esa ilusión se instala, resulta sorprendentemente resistente a la corrección. ¿Por qué es tan persistente este efecto? Porque está alimentado por varias fuerzas psicológicas que actúan en conjunto.
Primera, la trampa de los desconocidos desconocidos. Cuando entramos en un nuevo campo de conocimiento, muchas veces ni siquiera sabemos lo que no sabemos. No es solo que no tenemos experiencia, es que ni siquiera sabemos cómo se ve la experiencia real. No sabemos qué preguntas hacer. No sabemos dónde están las lagunas. Somos ciegos ante nuestra propia ceguera. Dunning lo explicó a la perfección. Las habilidades necesarias para generar una respuesta correcta son las mismas que se necesitan para reconocer una respuesta correcta. Entonces, si no tienes esas habilidades, estás volando a ciegas, sin saber siquiera que estás en el aire. Segunda, el sesgo de confirmación. Una vez que formamos una opinión sobre nuestras propias habilidades, instintivamente tratamos de defenderla. Buscamos pruebas de que tenemos razón, e ignoramos cualquier cosa que sugiera lo contrario. Alguien que cree tener talento va a recordar sus pequeñas victorias, culpar de los fracasos a la mala suerte, o a otras personas interpretar retroalimentación ambigua o neutral como elogio. No intentan engañar a nadie. Su cerebro simplemente está haciendo lo que hace el cerebro: proteger el ego. Tercera, autoevaluación defectuosa. Los seres humanos son notoriamente malos para juzgarse a sí mismos en aislamiento. Sin puntos de referencia claros o retroalimentación honesta, tendemos a considerarnos mejores que el promedio, un fenómeno conocido como superioridad ilusoria. En otras palabras, nos damos el beneficio de la duda y algo más. El filósofo Bertrand Russell lo expresó perfectamente. Todo el problema del mundo es que los necios y los fanáticos están siempre tan seguros de sí mismos, y las personas sabias están llenas de dudas. Y esa es la amarga verdad que revela el efecto Dunning-Kruger. Cuanto más segura está una persona, menos puede que realmente sepa. Y quienes tienen una comprensión más profunda suelen ser los más cuidadosos, los más cautelosos, porque han visto la complejidad tal como es. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. El efecto Dunning-Kruger no es solo una línea recta de la ignorancia al conocimiento. Es más como una curva, una montaña rusa psicológica que va desde la ignorancia hasta el entendimiento. Vamos a recorrer ese camino. Todo comienza en la primera cima, un lugar que en tono de broma se llama el Monte Estúpido. Aquí es donde alguien aprende lo justo para sonar informado y siente que lo sabe todo. Pero es ciego a la cadena montañosa que se extiende más allá, oculta tras la niebla. Como dijo el autor Mark Twain, lo que te mete en problemas no es lo que no sabes. Es lo que sabes con certeza, que simplemente no es verdad. Después de ese punto alto inicial de exceso de confianza, conocido como el Monte Estúpido, la realidad golpea con fuerza. Cuando las personas comienzan a profundizar en un tema, empiezan a comprender cuán vasto y complejo es en realidad. La confianza cae en picada hacia lo que se conoce como el Valle de la Desesperación. Este es el momento en que muchos abandonan, abrumados por la brecha entre lo que creían saber y lo que acaban de descubrir que no saben. Pero para quienes persisten, quienes siguen aprendiendo, practicando y avanzando, ocurre algo extraordinario. Comienzan el ascenso lento y constante por lo que los psicólogos llaman la pendiente de la iluminación. Con el tiempo, la competencia real crece, y con ella, la confianza, esta vez, merecida. Eventualmente, alcanzan un punto conocido como la meseta de la sostenibilidad, donde su habilidad está equilibrada con una autoevaluación apropiada. Irónicamente, las personas que más saben suelen ser las que más dudan de sí mismas. Los expertos tienden a subestimar sus capacidades. ¿Por qué? Porque cuanto más profundo te adentras en un campo, más complejidad ves, y más consciente te vuelves de lo que aún no sabes. Esa humildad no es debilidad, es sabiduría. Como dijo el físico Richard Feynman, creo que es mucho más interesante vivir sin saber, que tener respuestas que podrían estar equivocadas. Esa humildad bien fundada. La capacidad de decir puede que esté equivocado es uno de los rasgos más distintivos de la verdadera experiencia, y contrasta fuertemente con la seguridad ruidosa y mal ubicada de los principiantes. Aunque el efecto Dunning-Kruger fue demostrado por primera vez en experimentos de laboratorio, evaluando gramática, lógica y humor, se extiende a casi todos los aspectos de la vida.
En el trabajo se manifiesta como ese colega seguro pero desorientado, el que constantemente sobrevalora su contribución y desempeño. De hecho, una encuesta reveló que el 95% de los gerentes creían ser mejores que el promedio. Matemáticamente imposible, pero psicológicamente revelador. Esta autoimagen inflada puede frenar el crecimiento profesional, bloquear el aprendizaje y tensar las relaciones con los demás. En la medicina, las consecuencias pueden ser aún más graves, incluso mortales. Se ha demostrado que los estudiantes de medicina con bajo rendimiento tienden a sobreestimar sus habilidades, poniendo en riesgo a los pacientes. Curiosamente, los estudios también encontraron que los doctores más confiados no eran más precisos, simplemente eran menos propensos a verificar sus conclusiones o a pedir una segunda opinión. En la política está en todas partes. Las personas con conocimientos superficiales sobre temas complejos, como economía, cambio climático o política exterior, suelen hablar con la mayor certeza. Mientras tanto, los verdaderos expertos, aquellos que han pasado años estudiando estos problemas, tienden a reconocer la complejidad, la incertidumbre y los matices. El Internet moderno no ha hecho más que amplificar el efecto Dunning-Kruger. Con solo unas búsquedas en Google o un vídeo viral, cualquiera puede sentirse como un experto. Las redes sociales le dan un micrófono a todo el mundo, sin importar su experiencia o credenciales. Y aunque esa democratización de la voz puede ser poderosa, también pone al mismo nivel a verdaderos expertos y completos novatos, lo que ha llevado a algunos investigadores a hablar de una crisis de experiencia. Como dijo una vez el astrofísico Neil deGrasse Tyson, uno de los grandes desafíos del mundo es saber lo suficiente sobre un tema como para creer que tienes razón, pero no lo suficiente como para darte cuenta de que estás equivocado. Esa sola frase resume perfectamente el efecto Dunning-Kruger en acción, no solo en aulas o laboratorios, sino en toda la sociedad. Porque esto no es solo una curiosidad psicológica, es algo que moldea conversaciones, alimenta debates e incluso influye en decisiones globales. Curiosamente, el efecto Dunning-Kruger no se manifiesta de la misma manera en todas partes. La cultura juega un papel enorme en cómo las personas juzgan su propia competencia, y en qué tan propensas son a caer en esta trampa. En Occidente, especialmente en la cultura estadounidense, la confianza se trata como una virtud. Desde pequeños, se les enseña a los niños a creer en sí mismos, a soñar en grande y a perseguir el éxito con una seguridad inquebrantable. Aunque esta mentalidad puede ser empoderadora en muchos aspectos, a veces también inflama la percepción propia, llevando a las personas a sobrevalorar sus habilidades sin importar su desempeño real. El ideal cultural del autohecho, esa persona que logra todo por sí sola, sin importar las circunstancias, puede amplificar sin querer el efecto Dunning-Kruger. Fomenta la autoestima, pero a veces a costa de la autoconciencia. Ahora, contrastemos eso con muchas sociedades del este asiático, donde los valores tienden hacia la humildad, la autodisciplina y reconocer los propios límites. En países como Japón, por ejemplo, los estudiantes suelen subestimarse a sí mismos, reportando autoevaluaciones más bajas incluso cuando su nivel es objetivamente alto. Esto es lo opuesto al efecto por encima del promedio que suele verse en Occidente y puede actuar como una defensa natural contra el fenómeno de Dunning-Kruger. Otro factor cultural clave es el equilibrio entre individualismo y colectivismo. En culturas colectivistas, donde se priorizan la comunidad, la armonía y el consenso grupal, las personas tienden a estar más abiertas a la retroalimentación y son más cautelosas al momento de autopromoverse. Esto las hace menos propensas a desarrollar egos inflados, ya que están constantemente comparándose con los valores y estándares del grupo. Como dijo Confucio, el verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia. Algunas culturas toman esa sabiduría muy en serio y la integran en sus sistemas educativos y normas sociales. Pero dejemos algo claro, ninguna cultura es inmune. La falla subyacente del efecto Dunning-Kruger, el hecho de que no sabemos lo que no sabemos, es universal. Puede verse diferente de un lugar a otro, pero el sesgo está enraizado en cómo funciona la cognición humana. Ahora bien, tanto hablar de sobreconfianza podría hacer pensar que la confianza en sí misma es algo negativo.
Pero no es así. De hecho, un nivel saludable de confianza es crucial para el crecimiento, la resiliencia y el éxito. Creer en uno mismo te ayuda a avanzar, a tomar riesgos y a recuperarte después de fracasar. El problema solo aparece cuando esa confianza está completamente desalineada con la habilidad real. Cuando las personas creen que son mucho mejores de lo que realmente son, es cuando ocurren los errores, las decisiones empeoran, el aprendizaje se detiene y las relaciones sufren. Pero cuando la confianza está bien fundamentada, alineada con la verdadera capacidad, se convierte en una de las herramientas más poderosas que tenemos. Los estudios en psicología del rendimiento lo confirman. Los que más logran suelen operar en lo que los investigadores llaman el punto óptimo. Creen lo suficiente en sí mismos como para actuar, pero no tanto como para ignorar sus debilidades o dejar de mejorar. Un poco de autoconfianza alimenta la acción. Demasiada nos ciega. Y el objetivo es el equilibrio. Una imagen realista de uno mismo, que crece a medida que crecemos. Un poco de exceso de confianza no siempre es algo malo. De hecho, las investigaciones sugieren que sobreestimar ligeramente tus propias habilidades, solo un poco, puede ser útil. Esta leve autoilusión puede generar motivación, ayudarte a superar los primeros fracasos y mantenerte en marcha cuando el camino se pone difícil. Pero hay una gran diferencia entre ese tipo de optimismo productivo y la sobreestimación exagerada que vemos en el efecto Dunning-Kruger. Todo se reduce a intención y precisión. Una dosis saludable de autoconfianza puede darte impulso. Pero creer que eres mucho más capaz de lo que realmente eres, ahí es donde todo se descontrola. El psicólogo Albert Bandura, pionero en el estudio de la autoeficacia, dijo una vez que las personas con una fuerte creencia en sí mismas no se enfocan en el fracaso, sino en cómo resolver el problema. Preguntan, ¿qué sigue?, en lugar de qué salió mal. Esa es una confianza resiliente, basada en el crecimiento y la resolución de problemas. No la certeza vacía de alguien atrapado en la trampa del efecto Dunning-Kruger. Así que el objetivo no es eliminar la confianza por completo. El objetivo es formar una confianza realista y equilibrada, una que esté respaldada por habilidades y moderada por algo llamado humildad epistémica. Ese es un término sofisticado para una idea simple pero poderosa: saber lo que sabes y saber lo que no sabes. Es una mentalidad que te permite avanzar con firmeza, pero siendo honesto con tus propios límites. Pero aquí está el verdadero desafío: detectar el efecto Dunning-Kruger en uno mismo. Por naturaleza, este sesgo se oculta. Nos convence de que somos mejores de lo que realmente somos, y luego nos convence de que tenemos razón al pensarlo. Para liberarnos, el primer paso es admitir que todos somos vulnerables a él. Ninguna cantidad de educación, inteligencia o éxito te hace inmune. Todos, incluso los expertos, pueden sobreestimarse en áreas donde no dominan realmente. Como dijo el autor y neurocientífico Robert Burton, la sensación de saber no es una guía confiable para determinar si realmente sabes algo o no. Entonces, ¿cómo evitamos caer en esta trampa? Todo empieza por buscar retroalimentación, no de cualquiera, sino de quienes realmente comprenden el tema. Las perspectivas externas revelan lo que la autoevaluación muchas veces no puede ver. Pero eso significa estar abierto, verdaderamente abierto. No solo los elogios, sino también a las críticas. Y no con actitud defensiva, sino con curiosidad. Luego viene la práctica deliberada y específica. No solo hacer más de lo que ya se te da bien, sino enfocarte intensamente en tus puntos débiles. Y acompañarlo con retroalimentación honesta e inmediata, para corregir el rumbo en tiempo real. Sin ese ciclo de retroalimentación, corres el riesgo de reforzar tus puntos ciegos en lugar de corregirlos. Otra herramienta clave es la metacognición, es decir, pensar sobre tu propio pensamiento. Implica detenerte y preguntarte, ¿realmente entiendo esto? ¿Qué podría estar pasando por alto? He escuchado todos los puntos de vista. Este músculo de autorreflexión te ayuda a cuestionar lo que parece obvio, y eso es esencial. Como dijo Sócrates, la única sabiduría verdadera es saber que no sabes nada. Ese tipo de humildad es rara, pero vital, especialmente hoy.
Vivimos en un mundo que premia las respuestas rápidas y las opiniones confiadas. La persona que habla más fuerte suele ser la que se escucha, aunque esté equivocada. Resistir esa presión requiere algo más profundo, coraje intelectual. La fuerza para decir, no lo sé, y decirlo en serio. Pausar en vez de reaccionar. Hacer más preguntas, en lugar de sacar conclusiones apresuradas. Eso no es debilidad. Eso es madurez. En las sociedades democráticas, el efecto Dunning-Kruger no solo afecta a individuos, también influye en las elecciones. Cuando los votantes, sin una comprensión profunda de políticas complejas, emiten juicios con confianza basados en información superficial, suelen apoyar soluciones simplificadas para problemas profundamente complejos. Esto también los hace más susceptibles a la retórica populista, declaraciones audaces que prometen certezas sin ofrecer soluciones reales. Este mismo efecto también se manifiesta en el entorno laboral. A veces, la persona más segura en una sala no es la más capaz, sino simplemente la que más habla. Cuando las empresas promueven a personas por su carisma en lugar de su competencia, corren el riesgo de caer en lo que los investigadores llaman una cascada de confianza, una cultura donde se premia la audacia por encima de los resultados. Con el tiempo, organizaciones enteras pueden quedar dominadas por las apariencias, en lugar del verdadero talento o desempeño. En salud pública y ciencia, las consecuencias pueden ser aún más preocupantes. Durante la pandemia de COVID-19, muchas personas confiadas, armadas con conocimientos limitados y unas cuantas búsquedas en Google, desafiaron en voz alta las recomendaciones de expertos. ¿El resultado? Confusión generalizada, desconfianza en la ciencia y resistencia a información que salva vidas, todo porque se tomaron voces no calificadas como si fueran autoridades. El sistema educativo tampoco se ha salvado. Padres y estudiantes, a pesar de no tener formación profesional, a veces presionan fuertemente por métodos de enseñanza que contradicen prácticas bien establecidas y respaldadas por la investigación. Esto no solo socava la efectividad del proceso educativo, también debilita la confianza en los profesionales capacitados para guiar el aprendizaje. La filósofa Hannah Arendt dijo una vez: el sujeto ideal para un régimen totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre hecho y ficción, verdadero y falso, ya no existe. Y aunque no estamos hablando de extremismo aquí, la erosión de la autoridad epistémica, es decir, la confianza en quienes realmente saben de lo que están hablando, abre la puerta a peligros similares en la vida democrática moderna. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esto? Comienza en dos niveles. A nivel individual, desarrollando habilidades metacognitivas, la capacidad de reflexionar sobre cuánto realmente sabemos y cuánto no. A nivel institucional, creando sistemas que recompensen el contenido sobre la apariencia, la humildad sobre la arrogancia, y la habilidad comprobada sobre la confianza performativa. En última instancia, el efecto Dunning-Kruger revela una profunda paradoja sobre el conocimiento humano. Cuanto más comprendes realmente, más consciente te vuelves de todo lo que aún no sabes. A medida que tu conocimiento se expande, también lo hace tu conciencia de tus propios límites. Por eso, quienes alcanzan una verdadera experiencia suelen hablar en términos de complejidad, matices y cautela, no de certeza. La verdadera maestría no se trata de saberlo todo. Se trata de estar en paz con lo que no sabes. Reconocer el efecto Dunning-Kruger nos da más que solo comprensión. Nos ofrece un espejo. Nos recuerda que el camino hacia la verdadera sabiduría comienza con la humildad, y que el crecimiento depende de abrazar la incertidumbre, no de negarla. Y quizás lo más importante, nos desafía a encontrar un equilibrio poco común. Tener suficiente confianza para actuar, pero también suficiente humildad para seguir aprendiendo. Si has llegado hasta aquí, esto es lo que quiero que hagas. Primero, deja un comentario que diga: hoy admito que no lo sé todo, y está bien. Y luego, si esto resonó contigo, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Nos vemos mañana. Hasta entonces, mantente curioso y mantente humilde.